muy buenas noches a todos, a todas los que están conectados. Soy Mauricio Cuevas, soy psicólogo y terapeuta familiar del instituto, y tengo el honor hoy día de estar de anfitrión de el conversatorio. Me gustaría, sí, antes de decir algunas cositas, porque contarles que para nosotros como instituto este año se están cumpliendo 40 años. El instituto se formó por un grupo de profesionales psiquiatras, psicólogos y psicólogas en el año 83, todos unidos por el interés común de trabajar por el bienestar psicológico de las personas desde un enfoque sistémico, hoy día sistémico, relacional, contextual. ¿Ah? En todos estos años se han formado casi 700 terapeutas familiares y de pareja. Actualmente el instituto está conformado por más de 100 miembros, eh, los cuales estamos haciendo principalmente tres áreas, que es la formación profesional, la atención clínica y la intervención psicosocial. ¿Ah? Dentro de todas esas labores, el invitado que tenemos hoy día ha sido parte importante. Sí, lo voy a presentar al tiro para que no se me olvide, digamos, o se me vaya al tiro esos datos. Quiero presentar a Eduardo Nichols, que es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, terapeuta familiar y de parejas, como decía, del instituto, docente de posgrado y supervisor acreditado, y docente y supervisor del magíster de la Universidad Católica del Norte. ¿Ah? Él es parte de los formadores del instituto, que hoy día estamos haciendo la versión número 39 del postítulo, así que también los invito de paso a, si alguien está interesado en el postítulo, en las otras actividades que aparecían antes en la cortina, tenemos invitados, hay varias cuestiones muy interesantes, así que para que lo revisen. Pero para no extenderme, quiero invitar a Eduardo, porque hoy día él nos va a hablar, nos va a presentar eh, una actividad que se ha llamado Adolescentes, Identidad y Mundo Digital, el mundo virtual y el desarrollo de la identidad adolescente. ¿Ah? Eduardo ha trabajado harto tiempo en estos ámbitos, así que va a ser para todos, no me cabe duda, que va a ser para todos muy interesante y un aporte. Así que te escuchamos, Eduardo. Prenderemos el micrófono. Buenas noches. Ok. Bueno, gracias Mauricio y gracias a todos los que están conectados, digamos, y que vamos a poder participar este ratito, digamos, en el tema, ¿no?, que señalaba Mauricio sobre las redes sociales, los adolescentes, identidad y mundo digital, donde vamos a incluir temas principalmente lo que tiene que ver con las redes sociales y también el tema como del juego en el metaverso y el uso de avatares, que son como los dos mundos principales en los cuales se pueden mover los adolescentes, ¿no? Los y las adolescentes. Y vamos a tener voy a hacer una presentación, o sea, con algunas láminas y un PowerPoint, digamos, y después de eso vamos a tener un tiempo de conversar y preguntas. Hay algunas preguntas que ustedes hicieron llegar, digamos, previamente, entonces vamos con Mauricio, una clasificación de esas preguntas y vamos a responder algunas de ellas. Y sí, bueno, se alcanza el tiempo y van surgiendo preguntas durante el desarrollo del conversatorio. También, si es que alcanza el tiempo, las alcanzamos a incluir. ¿Ya? Entonces voy a empezar a compartir pantalla para que podamos partir. Listo. Ya. Ya, bueno, adolescentes, identidad y mundo digital. Es el tema de hoy día y cómo de alguna manera este mundo virtual que se
que aparece, digamos, con el tema del Internet y particularmente con la incorporación de lo que son los dispositivos inteligentes, o sea, los celulares, las tablets, bueno, también los computadores, y la cantidad de tiempo y de recursos y de instancias que eso ocupa en nuestras vidas, no solamente de los adolescentes, sino que de todo el mundo. Tratar de ver una reflexión sobre cómo eso es, de qué manera puede estar implicado y afectando, influyendo sobre el desarrollo de la identidad adolescente. Es un tema que todavía está en desarrollo, o sea, todavía está habiendo bastante investigación sobre el tema y son temas que no están totalmente resueltos o acabados, sino que generalmente se está generando siempre nueva información y nuevas opiniones y visiones sobre el tema de esto, digamos, del mundo digital, los adolescentes y el desarrollo de la identidad. Una de las cosas más importantes, hay un libro bien interesante que se los recomiendo al que le interese el tema, ¿no? Que se llama La civilización de la memoria de pez, que es de un italiano que se llama Bruno Patino, y que habla de esto que tiene que ver con el mercado de la atención, ¿no? Y que de alguna manera lo que plantea es que las redes, particularmente las redes sociales, pero también los juegos, pero principalmente las redes sociales, lo que les interesa es capturar la atención, ¿no? Es cómo capturas la atención, ¿no? Y que eso se usa, para eso usan el sistema del cálculo informático, digamos, a través de esta cosa que se llaman los algoritmos, que permiten procesar millones de datos de manera computacional y hacer correlaciones, análisis factoriales, etcétera, que permiten ir identificando patrones de consumo en grupos etarios, ¿no? Y pueden ir también por medio de la inteligencia artificial y el desarrollo de algoritmos que de alguna manera se independizan de un operador que haya detrás, sino que funcionan más automáticamente. Pueden ir capturando información respecto de los hábitos y los usos de cada uno de nosotros en cada una de estas instancias de redes sociales o de uso de páginas y otras plataformas que pueda haber en Internet, ¿no? Entonces, Google se señala que pudo estudiar, por eso pongo el ejemplo que está ahí, que la atención de un pez dura 8 segundos, ¿no? Y que después de es como cada 8 segundos parte de nuevo, como que su mundo mental se reinicia, ¿no? Y que eso permitiría que los peces vivieran una pecera como sin necesariamente sufrir mucho estrés, porque cada 8 segundos están descubriendo la pecera de nuevo, digamos, ¿no? Entonces, pero toman ese referente, que es en los 8 segundos de atención que logra tener un pez, para llevar esa lectura hacia el mundo de la atención en lo que se llama la generación millennial, ¿no? Lo que se llaman los nativos digitales, que son los niños y jóvenes que nacieron de alguna manera con conexión permanente. Y los estudios de las plataformas digitales señalan que particularmente en lo que se llama el fenómeno de los Reels, que seguramente conocen hoy día, que está en TikTok principalmente y en YouTube, que son esta serie de videos cortos que llegan, ¿no? Que miden que como que el tiempo máximo de detención en un video es de 9 segundos, y después la gente va pasando como dedos, o sea, es como va haciendo pasar pantallas, ¿no? Y que cuando uno se demora más de 9 segundos, o sea, que si uno retiene 10 segundos o más en alguna de lo que está mostrando la pantalla, significa que capturaron tu atención y que ese es un gusto, o sea, es un video o una imagen o información que logró capturar tu atención, y por lo tanto el algoritmo se reorganiza para empezar a mandarte más información de ese tipo, ¿no? De aquella en la que tú tuviste más de 10 segundos, ¿no? Y de esa manera van logrando capturar la atención, ¿no? Y si uno lo mira desde una perspectiva más compleja neurobiológica, pueden ir generando prácticas o fenómenos adictivos, digamos, ¿no? A los celulares o a determinadas aplicaciones dentro de los celulares, ¿no? ¿Alguna información general respecto del uso de redes sociales en
en adolescentes, digamos, que es una investigación que viene haciendo Criteria junto con BTR, que muestra como cuáles son algunas prácticas. Hay mucha más información, pero yo me detuve en esta, que es como el resumen de lo que muestra esta investigación. Y dice que, por ejemplo, el 71% de los niños y adolescentes indican que el dispositivo más usado para jugar es el celular, porque es el más disponible también. Que hay diferencia de los juegos preferidos según la edad, que los niños más chicos, 8 a 12 años, usan como juegos que tienen que ver con construcción de mundos y ciudades, digamos. El más clásico y el más conocido es el Minecraft, ¿no? En cambio, los adolescentes más grandes o de adolescencia media y también posteriormente tardía en el tema de juego, usan juegos de estrategias y se insertan ya directamente en un tipo de juegos especiales que se llaman los juegos MORP, que los mencionamos ya en el conversatorio del año pasado y que vamos a volver a tocar un poco qué es lo que son los juegos MORP, que son juegos que se juegan en realidad virtual, o sea que es como distintas interfaces de realidad virtual, ¿no? Hay interfaces inmersivas de realidad virtual y hay interfaces que uno está fuera de la realidad virtual, estás mirando la pantalla, pero si uno usa estos dispositivos que son, por ejemplo, los lentes de realidad virtual, uno puede jugar el juego metido en el juego directamente a partir de lo que es la realidad virtual. No, en eso es un fenómeno que ocurre con adolescentes más grandes, digamos, ¿no? También dice que el 90%, o sea, 9 de cada 10 jóvenes, dice que usa las redes sociales para comunicarse con sus padres, ¿no? Que es un recurso que tienen los papás y que tienen los jóvenes para estar en contacto y para resolver un millón de cosas, digamos, desde que puedas transferirle dinero si es que necesita dinero, de que puedas ocupar de que, oye, se me quedó un trabajo en la casa, tráemelo, WhatsApp, ¿no? El WhatsApp se usa, porque es una de las plataformas o una de las redes sociales, se usa preferentemente para el contacto con la familia y con las amistades, ¿no? Uno puede participar en otro tipo de chat de WhatsApp, pero la mayoría de los jóvenes y la mayoría de las personas usan el WhatsApp con personas conocidas, ¿no? Independientemente de que pueda haber algunos WhatsApp que no sean de personas conocidas, o sea, como que no tienen que ver con personas conocidas. Uy, se me fue para atrás, ¿ya? ¿No? Y aquí estoy tratando de sacar esto porque ya. Yo mismo me tapo la imagen, entonces no alcanzo a ver el imagen. Bueno, sí. También el 48% dice que pasa, hay uno, el anterior, perdón, que me fui. No, bueno, no importa. Digo que el 48% pasa más de 4 horas en línea el fin de semana y que un 30%, 30 y tanto por ciento, pasa más de 4 horas en línea durante la semana, como de lunes a viernes, ¿no? Eso es harto, ¿no? Si usted lo miran, es como más o menos, en el caso del fin de semana, es más o menos la mitad, ¿no? De los jóvenes dice que pasan conectados de alguna manera en las pantallas, a algún tipo de pantallas durante el fin de semana, ¿no? También 4 de cada 10 dice que, y este es un dato, quizás es más alarmante para mí que el anterior, que dice que 4 de cada 10, o sea, solo el 40%, pasa 1 hora al aire libre o realizando deportes el fin de semana, o haciendo una actividad como fuera de estar o dentro de la casa o conectado con una pantalla. El 58% reconoce que, por ejemplo, venimos de la pospandemia y que hoy día claramente tiene más actividades presenciales que lo que hacía antes de la pandemia, ¿no? O sea, como que la pandemia generó esta valoración del espacio interaccional real o directo que tiene que ver con encontrarse con otros, digamos. Bueno, desde ir al colegio a juntarse, el 58% dice que hoy día tiene más actividades presenciales que lo que hacía antes de la pandemia. Tenemos que considerar también que eso significa que pasaron 2 o 3 años de cambio de edad en ese dato, digamos, ¿no? En términos de ciberseguridad, dice que 5 de cada 10 de alguna manera pide información o autorización adulta antes de poner información personal en Internet.
que un poco es el 50%. ¿Ya? El 56% dice que ha recibido llamadas engañosas o estafas. Eso pasa no solamente en el mundo de los adolescentes, también pasa en el mundo de los adultos. Los adultos también recibimos muchas, o sea, por ejemplo, a uno cada cierto rato, por lo menos a mí me pasa que me llegan informaciones de que alguien, en un mensaje texto, un WhatsApp, dice que alguien trató de entrar a mi cuenta bancaria de bancos que yo no tengo. ¿Sí? Es como, me llegan de cualquier banco y dice, oye, alguien trató de entrar a su cuenta y pincha aquí para corroborar que usted... Y esas son llamadas engañosas o mensajes de estafa, ¿no? Que dan en el mundo adulto, también se dan en el mundo del adolescente. Y por otra parte, el 84%, o sea, la mayoría señala que le gustaría aprender habilidades digitales y que el 60% dice que le gustaría aprender esas habilidades digitales a través de mecanismos digitales, ¿no? O sea, es como ser alfabetizado digitalmente a través de plataformas, dispositivos digitales o de software digitales, ¿no? A través de cursos en línea, juegos o sitios web. Esto lo que nos muestra de alguna manera es que el mundo el mundo digital es parte totalmente del mundo de la sociedad y de la humanidad en general, digamos, ¿no? Tanto el mundo adulto como el mundo juvenil. Veamos un poco lo que pasa con el tema de la identidad. La identidad en realidad uno la desarrolla toda la vida, no es que en la adolescencia uno logre la identidad, ¿no? Pero es una etapa donde se produce una interfase entre esta, como que uno de alguna manera, hay ciertos procesos maduracionales desde el punto de vista neurobiológico que son relevantes respecto al desarrollo de la identidad, particularmente lo que tiene que ver con la maduración de los sistemas de la corteza cerebral y particularmente de los procesos reflexivos, de mentalización, de toma de decisiones y de juicios, digamos, ¿no? Que si uno los aplica sobre sí mismo, tienen mucho que ver con los elementos más mentales, cognitivos, de las imágenes que cada uno percibe de sí mismo y de la estimación que cada uno tiene de sí mismo, ¿no? Eso como que se termina de desarrollar en la adolescencia, por eso es que es tan importante esta etapa desde el punto de vista no solamente de la identidad, sino de distintos procesos psicológicos, digamos, ¿no? Y la identidad uno puede decir, hay distintas acepciones para ver los temas de identidad, pero uno puede decir que hay a grandes rasgos 3 dimensiones. Hay un aspecto biológico físico que tiene que ver mucho como con la autoimagen, el elemento de autoimagen que hay en la identidad. La psicológica, que tiene que ver como con la concepción de sí mismo, o sea, la idea que tengo yo acerca de mí mismo, de cómo soy, de cuáles son mis comportamientos, mis preferencias, mis gustos, etc. Y una dimensión sociológica que tiene que ver con quién soy yo en la participación respecto del grupo o de las distintas instancias sociales o grupales a las que yo pertenezco, ¿no? Y cómo soy percibido, ¿no? ¿Cuál es la idea que tengo yo de cómo soy percibido en el mundo de mis relaciones interpersonales y en mi mundo de mi participación social? Esos 3 elementos son importantes desde el punto de vista, o son elementos que están contemplados dentro de lo que es el desarrollo de la identidad. Entonces la identidad además no es un proceso estático, sino que es un proceso dinámico que uno está constantemente desarrollándolo, revisándolo, construyéndolo, etcétera, ¿no? Entonces, la identidad se desarrolla voy a tener que sacar un poco acá por un tema que necesito sacar esta imagen, pero vamos a ver cómo lo hago. Ya, ahí sí. La identidad es como se desarrolla, como decíamos, la conciencia de sí mismo. O sea, ¿quién soy yo? ¿Cómo me percibo? Y cómo eso cómo me constituye como individuo, como alguien distinto a otros, y que me permite marcar una diferencia con los demás, ¿no? Ahora, además de tener ese aspecto como de identidad, de conciencia de sí mismo, de pensarme yo como un individuo, también los adolescentes y los seres humanos tenemos elementos de la identidad que nos identificamos con un nosotros que significa que pertenecemos a grupos, a más de un grupo probablemente,
¿no? Uno pertenece a grupos profesionales, uno pertenece a una familia, uno pertenece a grupos comunitarios, uno pertenece a distintos grupos sociales, y ese proceso de identificación, como de pensar en un nosotros, es lo que me permite a mí estar contrastando, por decirlo así, esta percepción de mi yo individual con el reconocimiento de la percepción que tienen los demás. Y ese reconocimiento, percepción de los demás, puede reafirmar o no mi yo individual. Es como que puede confirmar la visión que tengo yo de mí mismo o la puede cuestionar, ¿no? Eso es importante porque tiene mucho, en las redes sociales, en el uso de las plataformas digitales y las redes sociales, aparecen fenómenos muy relevantes desde el punto de vista de los jóvenes que tienen que ver con la búsqueda del reconocimiento a través del uso de estas plataformas, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo me percibo? Varía en función de con quiénes me relaciono, con quiénes estoy, en qué situación puedo estar en un momento y qué motivaciones tengo. Ahora, cuando uno empieza a armarse como un yo individual, o sea, como el tema de la identidad individual, de percibirme yo como un individuo, como ser alguien distinto, eso me permite ir a la búsqueda de intimidad. O sea, es como puedo buscar intimidad, que es decir, ir a la búsqueda de un encuentro con un otro, desde la percepción o desde una noción que tengo de quién soy yo, ¿no? Si yo voy a la búsqueda de un otro sin tener una noción de quién soy yo, uno puede estar mucho más expuesto o sea, ser más influenciable, fusionarse en una identidad colectiva más que mantener cierta individualidad, y esos son fenómenos muy relevantes durante la adolescencia. Y también es en esta etapa, por lo que es el grupo de pares, que las amistades, los amigos, el grupo de pares, el grupo de referentes significativos, emocionales cercanos, es el lugar privilegiado donde uno como ser humano en la etapa de la adolescencia empieza a explorar este fenómeno, esta experiencia que es la búsqueda de intimidad con un otro. Ahora, en la posmodernidad, lo que empieza a pasar, y el mundo digital está en el contexto de la posmodernidad, con esto que Bauman llama la modernidad líquida, o sea, como todo fluye, todo cambia, como que nada permanece mucho tiempo, hace que para un adolescente es mucho más difícil construir la identidad en base a la búsqueda de referentes más o menos estables, porque los referentes son muy cambiantes, ¿no? Eso afecta como desde el punto de vista de la búsqueda de identidad, como también las opciones de las preferencias, los gustos, el tema de definirme yo como individuo y yo como perteneciente a un grupo. Entonces, eso hace que el desarrollo de una identidad en esta época sea mucho más volátil, mucho más líquido, si uno usara también los conceptos de Bauman, ¿no? Y aquí, teniendo esos elementos de identidad, podemos entrar a lo que llamamos la identidad digital, ¿no? Si pensamos la identidad como en términos generales, voy a leer lo que dice ahí, es entendida como el conjunto de rasgos que caracterizan a una persona frente a los demás, que le permiten interactuar con su entorno y que se constituye en base a las características propias de cada persona y a las experiencias que empieza a tener a partir de esas características, ¿ya? Entonces uno encuentra su identidad solamente como en el espacio de interacción con los demás, ¿no? Porque es ahí donde me tengo que probar, que es ahí donde tengo que contrastarme con lo otro, que sería lo distinto, y que eso me permite reafirmarme en mis características y preferencias personales. La identidad digital se define como la representación de la identificación de una persona derivada del ejercicio y la participación en la red, ¿no? Y aquí hay dos elementos que son importantes, ¿no? Uno es lo que se llama la huella digital, que es, lo vamos a ver un ratito, que es que todo lo que uno, o gran parte de lo que uno usa y marca sus preferencias o busca, todo lo que uno hace de alguna manera en las plataformas digitales va quedando ahí. Y eso deja una huella, que en el fondo es como te identifica. Tú puedes ir a buscar cosas antiguas, digamos. Eso es muy frecuente o muy complejo, por ejemplo, para la gente que tiene figuraciones públicas,
porque pueden ser juzgados por sus palabras o por el tweet o por el mensaje o por cualquier información o por un WhatsApp o por un correo que dejó en el pasado y que en cada momento uno lo puede ir a buscar y contrastar con la situación actual, ¿no? Entonces hay una parte que tiene que ver con la huella digital, que es mirado como externamente, pero la identidad digital, en lo que nos interesa particularmente para los adolescentes, tiene que ver en cómo participas en la red, a través de cuáles son los perfiles que muestras, qué es lo que tú subes a internet como contenidos propios, cuáles son tus comentarios, tus fotos, los videos que tú compartes, que de una u otra manera te van mostrando en quién eres tú, cuáles son tus preferencias, y vas dejando vas mostrando una identidad digital a través de lo que tú vas subiendo y las prácticas que tú puedes tener en la red y a las cuales puede acceder la gente. La principal diferencia de la identidad digital respecto de la identidad como concepto general tiene que ver con la permanencia de la información, que es lo que ya señalábamos, ¿no? Todo lo que uno publica o sube a internet puede permanecer en el tiempo, indeterminadamente. Hay leyes en algunos países que permiten borrar tu huella digital a los 18 años, o sea, como que tú puedes decidir a los 18 años borrar todo lo anterior, ¿no? Que no quede en registro de las cosas que tú has hecho en internet anteriormente, lo que has subido a Instagram, a las plataformas de redes sociales, etcétera. Y a partir de los 18 años uno ya tendría que buscar recursos legales para poder hacer eso. Pero también un elemento que aparece es el de la replicabilidad. Me estoy pasando al tercer punto que está puesto ahí, que es que una vez que tú subes algo a internet, ya no te pertenece, por decirlo así. Puede ser replicado, cualquier persona lo puede tomar y lo puede reproducir. Entonces tu imagen ya no es solamente administrada por ti mismo, sino que es administrada por el colectivo, digamos, ¿no? Y eso es lo que genera muchas prácticas que son muy complejas en términos de imágenes o de videos, etcétera, particularmente entre adolescentes, pero también entre mundos adultos, digamos. Y otro elemento importante dentro de la identidad digital tiene que ver con la reputación, ¿no? La reputación es como la valoración que tú tienes por parte de tu entorno en el mundo digital respecto de la imagen o de las cosas que tú compartes, ¿no? Y en ese sentido estás mucho más expuesto a un auditorio mucho más amplio, digamos, ¿no? Que lo que puede ser la identidad construida como en la relación interpersonal directa, ¿no? Aquí tú subes algo a internet y tienes un universo mucho más amplio de personas que van a reaccionar respecto de lo que tú muestras o subes a internet, y que eso va también constituyéndote, porque tú recibes esas reacciones, las vas recogiendo como elemento de tu identidad, de qué aspectos de ti pueden ser valorados, cuáles pueden ser rechazados, etcétera, y van configurando opiniones de autoimagen y opiniones de autoestima, particularmente en los adolescentes. Hay 4 redes sociales que son las principalmente usadas por los adolescentes, cada una de ellas como para diferentes propósitos, digamos, ¿no? Pero la más, independientemente de cuál uses, en general, los adolescentes, y podríamos decir que no solamente los adolescentes, sino que muchas veces adultos que también son asiduos usuarios de redes sociales, utilizan las redes sociales como una autopresentación donde te interesa cómo quieres que te vean. Hay como una intencionalidad o una preferencia de cómo quiero ser visto o vista, ¿no? Y que esto de cómo yo quiero que los demás me vean, ¿no? También tiene que ver con otros aspectos de cómo los demás responden y cómo los demás valoran, ¿no? Lo que yo puedo estar subiendo a las redes sociales o a internet, ¿no? En el mundo digital hay una posibilidad que a veces que es menos posible o mucho menos posible en el mundo real o en el mundo directo, que tú puedes construir, por decirlo así,
imágenes digitales, identidades digitales a la medida, ¿no? Puedes construir distintas imágenes tuyas, ¿no? Distintos avatar, puedes poner, el avatar puede decir algo de ti, ¿no? Da una información a ti. El avatar es como el logo que yo uso, por ejemplo, ahí hay un logo, ¿no? Que yo uso en una red social o en un juego, ¿no? Y que puedo usar distintos logos, distintos avatares en distintos juegos. No necesariamente tengo que construirme un avatar para todo mi espacio. La mayoría de nosotros tenemos un avatar que es el de WhatsApp, ¿no? Si ustedes ven, uno pone una foto o una imagen en WhatsApp, ¿no? Y que de alguna manera muestra algo tuyo, ¿no? Entonces los adolescentes van construyendo esta imagen digital a través de lo que ellos van subiendo y mostrando en las redes sociales, y también comentan o participan de las identidades o de lo que muestran otros, los amigos o personas más sociales como los youtubers, los gamers, etc. La reputación es súper importante, por lo que muchos adolescentes, la mayoría de los adolescentes, cuando comparten imágenes, editan, ¿no? Muchas veces las imágenes, ¿no? Como dice una joven ahí, dice, yo edito las fotos antes de publicarlas en Instagram. Voy a usar filtros, brillos, busco lo que pueda hacer que las fotos queden bien. Y ahí hay como 2 ejemplos de ediciones, ¿no? Y eso implica que los jóvenes dedican tiempo a eso, ¿no? A como editar fotos, independientemente de que cuando están en una actividad social y no hay una imagen de primer plano, muchas veces comparten fotos sin necesariamente editarlas, digamos, ¿no? Entonces lo importante es que los demás vean el uso de redes sociales y particularmente el uso de imágenes, lo que puede ser subir contenidos a Instagram, porque uno puede ser usuario de una red social en términos de consumidor, de mirar, o puedo ser también proveedor de una red social en el sentido que yo subo material, ¿no? La mayoría de los jóvenes suben, particularmente en Instagram, suben material, suben imágenes, suben comentarios, suben videos, suben stories, etcétera, digamos, ¿no? Pero también puede haber en otras redes, puedo subir imágenes o videos a YouTube, puedo subir imágenes o videos a TikTok, ¿no? También puedo compartir cosas en WhatsApp, pero WhatsApp tiene la característica que es un poco más cerrado que las otras redes sociales, ¿no? Entonces, lo que uno trata de hacer en general es una exposición de un perfil propio que sea relativamente favorable a uno mismo. Eso es lo que uno pretende, o lo que los jóvenes pretenden, ¿no? Y a partir de eso, una vez que yo subí algo, empieza todo como el registro de decir, bueno, ¿quién lo leyó? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Quiénes lo visualizaron? ¿Qué likes tengo como signos de aprobación, el dedito para arriba, digamos? Son parte de ir controlando y monitorizando qué impacto está teniendo mi imagen en las redes sociales. Y ese impacto va influyendo sobre la imagen que yo voy teniendo de mí mismo. Si tengo mucho impacto, muchos likes, muchos seguidores, tiene un impacto sobre la imagen como que me siento más popular, más favorable. Si tengo pocos likes, pocos visualizaciones, eso afecta mi imagen dependiendo de cuántos seguidores uno tenga, digamos, ¿no? Lo segundo es que los demás respondan. Cuando uno sube en las redes sociales, espera respuesta. Lo más, para que ustedes puedan entender o que lo vamos a ver, es cuando uno dice, oye, me dejaste en visto en el WhatsApp. Cuando uno no ha desactivado la aplicación de los cheques azules, uno ve un WhatsApp y la gente espera que uno responda inmediatamente. O sea, como, oye, ¿viste mi WhatsApp? Respóndeme, ¿no? Y uno tiene ese propósito en WhatsApp. Bueno, lo mismo ocurre en Instagram particularmente, que es como quizás la red social más usada por los adolescentes, pero también si voy a subir un video a TikTok o si voy a subir un video a un Reels de YouTube, yo estoy esperando reacciones, ¿no? Que la gente apruebe principalmente o que eventualmente desapruebe. Si hay aprobación o desaprobación, yo voy recibiendo información de qué es lo aceptable o no, y eso va también marcando las preferencias de que entonces qué tipo de información tengo que subir, cuáles son las imágenes, los contenidos que son más favorables y que me pueden constituir como alguien más popular y más aceptado,
¿no? Entonces, las redes empiezan a ser lo que se llama un complemento de la identidad que uno tiene en el mundo real, más la identidad que uno tiene en el mundo virtual o digital, digamos, ¿no? Y la tercera aspecto es que yo espero que los demás aprueben. Lo que estoy esperando esencialmente es aprobación, no es desaprobación, ¿no? Si hay aprobación, significa que yo estoy siendo respaldado, valorado y confirmado por mi grupo de pares o por las personas que yo considero afines o importantes y que son parte de mis redes, ¿no? Ahora, la vertiente difícil de esto es cuando uno no consigue aprobación o cuando un joven o una joven no obtiene respuestas, obtiene respuestas negativas respecto de las cosas que sube, ¿no? Y como dice la frase ahí, para lo peor que te puede pasar es ser ignorado o tener un comentario negativo dentro de las redes sociales, ¿no? Porque eso es visto como menosprecio, descalificación, desaprobación o rechazo. No estoy siendo aceptado, ¿no? Y eso genera, ese es el fenómeno que genera mucha angustia en los jóvenes y los adolescentes cuando participan de las redes sociales. El fenómeno más dramático de esto, que probablemente lo tienen que haber visto con adolescentes, es cuando un adolescente o una adolescente es sacado de un grupo de WhatsApp, ¿no? Eso pasa como en los colegios, en grupos relativamente, ocurre más frecuentemente en los adolescentes más bien tempranos, menos frecuentemente en los adolescentes más grandes, pero es esta cosa como de que te sacan de un WhatsApp, ¿no? Te eliminan del WhatsApp, de un WhatsApp grupal. Eso es vivido como algo muy angustiante, de mucho rechazo, de mucha aceptación y que afecta significativamente la autoestima y la autoimagen de un joven, ¿no? Ahora, entonces las redes, en vez de muchas veces, como principio general, en vez de estar fomentando como el cuidado y la protección de la vulnerabilidad, están fomentando un poco la competitividad y la lucha por el éxito, o sea, como el ser popular, el ser reconocimiento, la búsqueda de reconocimiento y ser valorado y reconocido por los demás. Cuando eso no ocurre, cuando yo lo que obtengo es como ser ignorado o rechazo, eso genera profundas crisis de identidad y de autoimagen y autoestima del adolescente, y eso es algo que uno ve frecuentemente en la consulta cuando trabajas con adolescentes. Y otros aspectos tienen que ver con la exposición de lo íntimo, o sea, cómo cuando uno se mete en las redes sociales, y esto ocurre bastante más con los adolescentes más pequeños que con los adolescentes más grandes, es cómo te muestra y qué muestras y cómo tú empiezas a mostrar parte de tu intimidad. Es como esta intimidad, en vez de ser privada, empieza a ser una especie de intimidad semipública, una intimidad en que los otros a través de las redes pueden saber cómo te sientes, cómo estás, qué te ha pasado, cuáles son tus momentos felices, cuáles son tus momentos tristes, en qué lo estás pasando bien o qué estás pasando mal, y en vez de y que el reporte o la contención va a estar dado por los likes o por los señales de aprobación, pero que también, pues, como decíamos, puede encontrar aspectos de rechazo o desconocimiento, ¿no? Y también un aspecto importante de las redes sociales para los jóvenes es que es un espacio de diferenciación del mundo adulto, ¿no? La mayoría de los jóvenes, sus redes sociales son espacios que están alejados de los padres, particularmente a partir de lo que es la adolescencia media hacia la tardía. Es como que hay menos participación, menos conocimiento de los padres o adultos respecto a lo que tú haces, compartes, visitas en las redes sociales o en Internet en general, ¿no? Cuando hasta la adolescencia temprana, llamémoslo hasta los 12 o 13 años, esencialmente hay mucha más tuición y control paterno adulto respecto de lo que los niños o jóvenes están haciendo en Internet, ¿no? Voy a ir un poco más rápido, voy a pasarme a esto. WhatsApp, como decíamos, es una herramienta utilizada principalmente como comunicación interpersonal para relacionarse con
las amistades y la familia, digamos, y permite principalmente el uso de texto escrito, pero también puede haber fotografías y videos, digamos. Y puedes también hacer una cosa que es como equivalente a mostrar como alguna historia. Instagram, que es la red social, aparte del WhatsApp, la red social más usada, permite informarse, conocer, comentar y también publicar contenido propio o ajeno. Yo puedo reenviar imágenes o información que me llega a mi Instagram, o puedo producir información, ¿no? Y eso es lo que voy reproduciendo en Internet, ¿no? Y permite como compartir esas cosas. Hay algunas plataformas, como por ejemplo Instagram, que permite una aplicación que es que lo que tú hayas compartido se elimina un poco a las 24 horas, ¿no? También en algunas aplicaciones de Instagram tú te puede avisar si alguien hizo una captura de imagen, ¿no? O sea, como si alguien hizo como un pantallazo, un screenshot de lo que tú publicaste, que es como robarte la imagen, ¿no? Y esa es una práctica que se da y que en el caso de Instagram permite saber eso, ¿no? Y lo otro que aparece en Instagram son lo que se llaman las cuentas stalker o espías, que son cuentas falsas, donde la persona oculta su identidad y que esencialmente lo usa como uno diría para fisgonear, es decir, para mirar qué es lo que está pasando con determinadas personas sin que esa persona se entere de quién soy yo, el que está mirando, digamos, ¿no? YouTube, ver videos, esencialmente, ahí está puesto el video más visto en la historia de los videos de YouTube, ¿no? Que es de ese Despacito, ¿no? Y también es la posibilidad de crear contenido. Y una de las prácticas que se da es que los adolescentes suelen seguir a ciertos youtubers, ¿no? O sea, personas jóvenes, típicamente, que suben contenido hacia la plataforma YouTube. Los hombres preferentemente tienen mucho más seguimiento de gamers, o sea, de youtubers que juegan en línea y que muestran videos de ellos jugando y que van dando clave respecto de algunas patrones de juego. Y las mujeres tienen mayor preferencia por seguir a ciertos youtubers o a personas que transmiten contenido musical, ¿no? Y finalmente TikTok es parecido a lo que sería YouTube, digamos que es una aplicación social de videos cortos donde yo puedo mirar o puedo producir, ¿no? Y es más bien una plataforma de entretención más que una red social, porque no se generan muchas conversaciones, ¿no? Sino que más bien sigues y ves, y es la plataforma que tiene como el algoritmo este que yo les decía, que mide principalmente cuánto tiempo tú te detienes en cada imagen para imitar, para enviarte más información respecto de lo que tú estás mirando. Y esa foto que está ahí también es puesta como el TikTok, que seguramente la mayoría de ustedes lo debe haber visto, que es uno de los TikTok más vistos en la historia de esta plataforma. Entonces, las redes sociales permiten lo que uno llama ciertos juegos de identidad, ¿no? Donde muchas veces, no siempre, lo que se muestra no es la imagen honesta, sino que lo que se busca es un rendimiento, ¿no? Una performance, ¿no? Una cosa performativa, es como, ¿cuál es mi desempeño? Mostrar un desempeño, una imagen, una actividad que me haga lo más popular posible, ¿no? En otros casos, las relaciones virtuales también permiten sistemas de apoyo moral, emocional, social, cuando son contacto con personas emocionalmente significativas, o hay ciertas plataformas, por ejemplo, una plataforma que la pusimos acá, que es Discord, que usan mucho los adolescentes, donde se generan chats temáticos y donde muchos jóvenes comparten y conversan y se apoyan respecto de algunas situaciones difíciles que pueden estar viviendo, como desengaños amorosos, como problemas de salud, etcétera, ¿no? Y lo virtual decimos que no es necesariamente menos verdadero ni real, sino que es distinto. Es una realidad distinta, es una realidad en el mundo digital que podemos hacerlo o mirarlo respecto de esta otra mundo, digamos. Eso es lo que pasa con las redes sociales y este otro mundo que es el del metaverso y los avatares, ¿no? Que es otro, que tiene que ver básicamente con los gamers, ¿no? Con los jugadores, ¿no? Con las personas que juegan
en las redes sociales y cómo tú participas en juegos que son colectivos, ¿no? O sea, juegas con otros, ¿no? Entonces, el metaverso tiene que ver con este espacio, este universo alternativo, digamos, ¿no? Donde tú puedes hacer prácticamente todo lo que haces en la vida real, pero lo haces en un mundo virtual, ¿no? En un mundo alternativo, como una realidad paralela, ¿no? Y donde puedes hacer como, aparte de hacer todo lo que tú haces en la vida real, puedes hacer cosas que no haces en la vida real, ¿no? Puedes construir personajes que tengan características, poderes o habilidades que tú no tienes en la vida real y que te gustaría eventualmente tener, y que son juegos que son mucho más inmersivos que como las otras plataformas y las otras dispositivos que se usan, ¿no? Entonces, este mundo de metaverso y avatares es crear un avatar que es tu representación gráfica en el mundo digital, en que tú puedes crear lo que tú quieras, como tú quieras, para que ese personaje, tu otro yo, tu alter ego, interactúe en ese mundo digital con otros personajes, ¿no? Y esto permite un montón de ventajas o posibilidades y también riesgos, ¿no? ¿Cuáles son las características del metaverso? Uno, están puestas ahí, es la inmersión, es que uno, a veces con los niños chicos, a veces sin que se metan en el mundo del metaverso, si tú los ves jugar, muchas veces no es que estén jugados, sino que están metidos en el juego. No es una experiencia ajena como uno podría jugar un juego antiguo, como uno jugaba, como una persona antigua va a jugar un juego en internet o en pantalla, ¿no? Sino que estás dentro del juego, ¿no? Y que si tú lo interrumpes es como que lo molestas, lo perturbas, ¿no? Eso se da de manera mucho más potente en el mundo del metaverso porque tú estás realmente, digitalmente, metido dentro de ese mundo. Lo segundo es que es una interacción en tiempo real, porque tú estás jugando en este momento con otras personas de distintas latitudes que están jugando en ese momento, ¿no? Y que tu avatar interactúa con otros avatars que son representaciones digitales de otras personas, ¿no? Lo otro que tiene que ver el metaverso y el avatar es la persistencia, o sea, son mundos digitales que permanecen en el tiempo, es decir, independientemente de que yo esté activo o esté conectado en ese momento, si yo me salgo de la conexión porque tengo que ir a dormir, porque tengo que ir a comer, etc., el mundo de esta realidad virtual paralela sigue desarrollándose, los otros participantes siguen viviendo esa experiencia virtual y después yo vuelvo, entonces cuando vuelvo ya estoy en otro tiempo, en otro momento, han pasado cosas entre medio. No es que el juego, no es como que le pusiste pausa al juego y después volviste, el juego siguió, o esa realidad virtual siguió, ¿no? Y hay mucha capacidad de creatividad y construcción, ¿no? O sea, tú puedes decir, desarrollar mundos, desarrollar construcciones, desarrollar prácticas, etcétera, y tienes diversidad de aplicaciones. Pues incluso hay toda una economía que está relacionada con el mundo del metaverso. Vamos a comentar algo más después de eso, ¿no? Que tiene que ver con esta. Estas son como las plataformas más frecuentes, más típicas del metaverso, son distintos mundos a los cuales te puedes meter. Decentraland, Sandbox, OmniSpace, Roblox, lo puse en rojo porque probablemente es el más conocido y el más usado por los adolescentes, incluso por adolescentes tempranos. Te van a decir que se metieron a Roblox. Y está otra que se llama CryptoVoxel, que es un poco para el mundo más adulto, que permite también la creación. Por ejemplo, esa imagen que está ahí es una imagen de CryptoVoxel, donde tú puedes crear, por ejemplo, obras artísticas digitales y las puedes vender, ¿no? Las vendes se llaman NFT, que son como objetos virtuales y que pueden ser transados en el comercio. La palabra avatar viene del hinduismo, que se refiere a un dios que desciende a la tierra en su forma mortal, ¿no? Que es una metáfora, ¿no? Entonces, en el metaverso, en los juegos, el avatar es muy importante, es la representación virtual que tú escoges, que el usuario escoge, para que lo represente y participe en una aplicación o sitio web específico. Y el avatar puede tener cosas, apariencia y personalidad, ¿no? Tú puedes
darle ciertas características, ciertos atributos a tu avatar, y es con esas características y atributos que tú puedes participar. En alguna parte, una de las preguntas hablaba acerca de qué manera uno, por ejemplo, podía desarrollar empatía en el mundo virtual. Es posible que el mundo virtual permita el desarrollo de empatía, pero no es que siempre. Es como tú puedes tener en el mundo virtual, puedes tener conductas antisociales y puedes tener conductas prosociales, como equivalente a lo que puede ocurrir en el mundo real. Tú puedes encontrarte en el metaverso con un mal personaje o con una mala persona, o puedes encontrarte con una buena persona, ¿no? Hay ciertos juegos que permiten, que ponen ciertas restricciones, como por ejemplo, como que no puedes matar dentro del juego. Puedes herir a alguien, dañar a alguien, pero no lo puedes matar, ¿no? Que es como una manera de proteger ciertos niveles o ponerle ciertos límites a eso. Y hay distintas plataformas para crear distintos avatars, y uno puede ser todo lo que quiera, un dragón, un ninja, un animal o una persona. Aquí, por ejemplo, hay un avatar de una persona. Este es el avatar. No sé si la persona real que está detrás del avatar, cómo será, ¿no? Pero aquí es como que va cambiando su apariencia, va cambiando su ropa, va cambiando su estilo, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que podría haber sido el 2021 a hoy día, una ropa más juvenil, y hoy día es una ropa más ejecutiva, por decirlo así, ¿no? Y estos son algunos ejemplos. Yo puse arriba la página, que es una investigación de una persona que trabaja en el mundo digital y en el artístico, que hizo como todo un desarrollo respecto de personas y sus avatars, y uno puede ver como distintos tipos de construcciones de avatar, algunos más similares, o sea, como muy parecidos al personaje real, y otros que son más distintos del personaje real, ¿no? Que están puestos, los pueden ver ahí. La primera de arriba es como una imagen de una modelo que en el mundo digital y el real son bastante parecidas. Este otro, que es el que está ahí al medio, que es Kim Nivan, que en su apariencia personal su avatar es distinto. Lo mismo que pasa con Jason Rowe, que es un niño que tiene esa figura, digamos, y que pone un avatar que tiene que ver más bien con la persona, con un personaje de las Guerra de las Galaxias, etcétera, digamos, ¿no? Y dentro de esto, del mundo digital y del metaverso, está lo que se llama los juegos MORP, ¿no? Que son Massive Multiplayer, etcétera, digamos, ¿no? Un juego online, digamos, son juegos online simultáneos, donde juegan muchas personas, ¿no? Y que tiene dos características. Típicamente los MORP, uno forma equipos para participar como equipos en una tarea o misión, o en distintas tareas o misiones, en que se enfrenta o colabora con otros equipos, ¿no? Y eso tiene dos características. Una tiene que ver con la interactividad, es algo que está ocurriendo en el tiempo real, o sea, en el momento presente, no es algo, y es algo que se va construyendo en el proceso del juego. Son juegos que se llaman abiertos, ¿no? O sea, es el desempeño de los jugadores lo que va construyendo la temática o la dinámica que se genera en el juego, ¿no? Pero la segunda característica es la obligatoriedad, ¿no? Cuando tú entras a un juego MORP y eres parte de un clan, no te podís ir en la mitad porque perjudicas a tu equipo, ¿no? Siempre, muchas veces a los papás, cuando dicen, es que está jugando, y le digo que tiene que apagar el computador para dejar de jugar, y me dicen, no, es que no puedo, es que estoy en el equipo. Entonces, para que los papás entiendan, le digo, mira, esto es lo mismo que si estuvieras jugando un partido de voleibol, donde juegan 6 por lado, y tú llegas en la mitad del partido y le dices a tu hijo, ya vámonos, y lo sacáis del partido. Perjudicar al equipo, porque en vez de jugar 6 van a quedar 5, entonces te van a odiar, ¿no? Eso que a uno no se le ocurriría hacer en el mundo real, o sea, si mi hijo o mi hija está jugando en un equipo, no lo voy a ir a sacar en la mitad, porque perjudico al equipo. Bueno, esa es la misma vivencia que tienen los jóvenes cuando participan en este tipo de juegos con sus amigos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que uno trabaja con los papás es saber cuánto dura una partida en los juegos MORP. Y hay partidas que pueden durar 20 minutos, partidas que pueden durar 40 minutos, o partidas que pueden durar una hora y media, ¿no? Y los jóvenes saben más o menos cuánto dura una partida. Entonces, dentro de las prácticas que uno le enseña a los papás para que conversen con los hijos,
es tener este tipo de conversaciones de cuánto dura una partida en el juego preferente que tu hijo o hija juega, para que si tú te vas a poner a jugar dentro de los límites o restricciones de tiempo que tú le das para que use Internet, él se pueda programar. O sea, si su partida dura 1 hora típicamente y estamos a 20 minutos de ir a comer, no te podís poner a jugar con esa anticipación, porque a los 20 minutos obviamente no vaya a poder ir a comer, porque vaya a estar en la mitad del juego y vamos a tener un conflicto. Entonces uno tiene que ayudarle a los papás y a los jóvenes como a tener cierta programación en ese tipo de cosas. Y este es un juego que típicamente los adolescentes juegan con los amigos, ¿no? Y en el MORP uno puede jugar como puedes cambiar tu avatar tantas veces como tú quieras, puedes cambiar las realidades tantas veces como tú quieras y tú puedes permanecer anónimo detrás del avatar. O sea, yo no sé quién está detrás del avatar. Conozco al personaje, que me imagino que tiene ciertos elementos de identidad de la persona, pero no conozco a la persona que está detrás de eso, ¿no? Y eso permite que tú puedas jugar con avatar que tengan distintos géneros al tuyo, que tengan distintas características físicas e incluso distintos atributos psicológicos, ¿no? Esto me lo voy a saltar, digamos, porque vamos a estar en el tiempo y vamos a avanzar un poquito, que son más detalles respecto a lo que es el juego MORP, ¿no? Eso tiene que ver esencialmente con los tipos de avatar que las personas construyen, y los tipos de avatar a veces son elegidos al azar y otras veces son elegidos con características parecidas, o sea, como que la persona que juega pone algunas características personales dentro del avatar, y otras veces, por ejemplo, en términos de la identidad de género, hay personas que definen claramente que van a jugar, que su avatar va a tener la misma identidad de género que él como persona real, y hay otros que definen que van a explorar identidades de género distintas dentro de su avatar. Hay mujeres también, dentro del mundo digital pueden darse también experiencias como de acoso o de hostigamiento, ¿no? Y hay mujeres, por ejemplo, que señalan que prefieren jugar con avatar masculinos porque las molestan menos. O sea que si tú pones un avatar femenino dentro del juego, va a haber pueden haber ciertas prácticas de hostigamiento, ¿no? Como de acoso sexual o de acoso de ese tipo dentro del juego, que hacen que la persona entonces muchas prefieren usar un avatar masculino porque los molestan menos. Una de las cosas interesantes del videojuego como característica es que también se convierte en una instancia de comunicación, porque cuando tú juegas en línea con tus amigos, tú estás conectado con audio y con voz, estás conversando. O sea, como yo estoy aquí en este computador y los distintos miembros de mi equipo están en sus distintas casas o lugares con sus computadores, pero estamos conectados entre nosotros, ¿no? Y eso permite que muchas veces se generan temas de conversación, lazos de confianza y mayor disposición a hablar, porque es como la posibilidad de tener mundos de intereses compartidos, ¿no? Y me ha pasado con algunos chicos, digamos, como chicas que están muy metidos en el mundo digital, por ejemplo, que cuando van a la universidad, típicamente la universidad, se empiezan a relacionar con otros chicos o chicas o jóvenes que tienen este mismo interés, entonces hablan de los juegos, de los mundos virtuales y de las posibilidades que esto implica. Veamos algunas cosas que tienen que ver con los riesgos de Internet. Esencialmente voy a mostrar esto, digamos, muy rápidamente. Lo decíamos al principio, un porcentaje importante pasa más de 4 horas al día conectado, ¿no? Los niños, hay distintos como rangos, digamos, más de 4 horas al día, como que los niños más grandes pasan más horas al día. Eso no tiene que ver con el gusto, sino que tiene que ver con los niños más chicos hay mayor control parental sobre el uso de los computadores y de las pantallas. A medida que los hijos adolescentes van poniéndose en adolescencia media y tardía, hay menos control sobre el tiempo que los jóvenes usan por parte de los padres, ¿no? Y hay ciertas
prácticas que están puestas ahí, que es como quedarse, que hablan como de cosas que son más riesgosas, digamos, dentro de Internet. Y también hay diferencias por rango de edad, digamos, ¿no? Por ejemplo, los más grandes, de 3, 6, 7 años versus los más chicos, dicen que se han con mayor porcentaje que se han conectado con personas que no conocen, que han jugado en líneas con personas que no conocen, que ha habido burlas o hostigamiento a través de Internet o de alguna de estas plataformas, que han recibido fotos o videos con contenido violento o inapropiado, etcétera, digamos. O ver, eso se da más, ese tipo de prácticas se da más en los adolescentes, en lo que se llama adolescencia media, más que en los niños chicos. Vuelvo a decir que eso tiene mucho que ver con que los niños más chicos o adolescentes tempranos hay mayor control parental sobre lo que los niños y niñas hacen en las plataformas. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Ser incapaz de controlar el uso, ¿no? Que tiene que ver con abocarse demasiado a las plataformas y a estar conectado en desmedro de otras actividades de pertenencia social, como que son más prácticas de interacción real, como trabajo, estudio, relaciones interpersonales. La hiperconectividad, ¿no? Porque con los teléfonos inteligentes como que uno nunca está solo, ¿no? Es como que nunca se detiene, siempre puede estar pasando algo, y ahí aparece lo que probablemente conocen, que se llama el FOMO, Fear of Missing Out, el fenómeno FOMO, que es la angustia o la ansiedad de quedarse fuera, o sea, como perderse algo, como esto está siempre ocurriendo. El Instagram está constantemente funcionando, el WhatsApp está constantemente funcionando, TikTok también, YouTube también. Es como me voy a perder algo. Si no me conecto, hay algo importante lo que me puedo perder. Entonces hay una tendencia a estar hiperconectado. La disminución de habilidades sociales presenciales. Esto, que es una dificultad, también en algunos jóvenes puede ser una ventaja. Jóvenes que tienen dificultades desde el punto de vista de habilidades sociales para la interacción real, muchas veces usan o pueden tener más habilidades de conexión a través del uso de pantallas o de plataformas de este tipo. Eso se da, por ejemplo, de manera muy significativa en jóvenes que tienen algunas características de TEA, o sea, de trastorno del espectro autista, donde a través de se desempeña mucho mejor y con mucha más seguridad y con mucha más habilidad a través de las pantallas que a través de muchas veces que a través del contacto real. Y tener acceso a contenido inapropiado, principalmente a contenido, dependiendo de la edad, contenido inapropiado desde el punto de vista de conductas de violencia o conductas en el ámbito de la sexualidad, contenido sexual o pornográfico, digamos, ¿no? Y también ser partícipes de ciberacoso, ciberbullying, ya sea como víctima o como ejecutor de situaciones de ciberacoso o ciberbullying. Esas son como las prácticas más complejas, ¿no? Como dato, uno dice que un 6%, los investigadores dicen que un 6% de las personas tendrían algún tipo de adicción a Internet, y hay 5 tipos de adicciones preferentes. Lo que se llama la cibersexual son personas que son adictas al cibersexo y la pornografía. Se da más típicamente en adolescentes tardíos, adolescentes grandes, 19 años o más, y en adultos, ¿no? También las compulsiones en la red, que tiene que ver con los juegos de azar, las apuestas y las compras o el intercambio, o las plataformas, por ejemplo, que permiten hacer inversiones y que tienen que te van dando información como en línea. Entonces tú ves si subió una acción, bajó una acción, y la gente se queda pegada, pasa mucho tiempo en eso para poder optimizar su inversión y sus ganancias. La mayoría de las veces, al igual que en los juegos, terminan perdiendo, digamos, ¿no? Las relaciones cibernéticas, que tiene que ver con citas en línea, comunicación, redes sociales, que un poco lo veíamos, todo lo que tiene que ver con redes sociales y con concertar o no citas a través de plataformas como Tinder, por ejemplo, ¿no? La adicción a los videojuegos y también lo que uno podría llamar adicción a la búsqueda de información. Es gente que pasa todo el tiempo buscando información y compartiendo información, que te manda videos, que a veces uno dice, ¿y a qué hora trabaja, digamos? O tal vez su trabajo es hacer eso, digamos, ¿no? Pero es como que te pueden mandar información, estar mandando memes, videos, etcétera, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, y todavía seguís que te siguen mandando cosas, te siguen llegando cosas, y uno dice,
y de la más diverso tipo de información y contenido, que es como la única posibilidad es que es alguien que pasa mucho tiempo buscando información de ese tipo, ¿ya? Y un fenómeno particular que tiene que ver con el uso de las pantallas azules, y esa es una recomendación. Desde el punto de vista biológico, hay una cosa que se llama las células ganglionares, que son un tipo de células que están en la retina y que tienen que ver, juegan un rol importante en la respuesta a la luz y a la sincronización del ritmo circadiano, o sea, sueño-vigilia, ¿no? Y ahí, en esas células, hay una proteína que se llama melanopsina, que es fotosensible, ¿no? Que detecta la luz y envía señales al núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo, y que es un reloj que te ayuda a regular ritmos de sueño-vigilia y producción de melatonina, ¿no? Y lo que hacen las pantallas azules de los de estos, traspasan el párpado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes este celular en la noche prendido, por ejemplo, si tú duermes con el celular con boca arriba y te llega una información, el celular se va a prender y va a emitir luz azul, y eso va a llegar a estas células ganglionares, y lo que transmite al cerebro es, oye, es de día, hay luces. Uno disminuye la producción de melatonina y disminuye la profundidad del sueño, y uno está en un sueño más superficial, ¿no? Por lo tanto, una recomendación: que los celulares no estén en la pieza, y si ustedes tienen que dormir con el celular en la pieza, pónganlo boca abajo. Creo que estamos ahí. Sí, eso lo vamos a ver después en función de las preguntas que hayan aparecido. Mauricio, te doy el pase. Bien. Oye, yo quedo con ganas de seguir escuchando. Probablemente las auditoras, los que están viendo, también, pero tenemos que responder al tiempo. Entonces, llegaron varias preguntas, más que en el chat del Zoom. Cuando las personas se inscribieron, bueno, tuviste varias, hay hartas preguntas, ¿ah? Y todas son, o la mayoría son de psicólogos, de médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesionales finalmente. Entonces, yo no sé si tenías considerado y te parece bien el poder mencionar algo en relación a las preguntas. A los usos terapéuticos, a cómo esto, ya, o sea, nos queda claro, hay temas que son, que tienen que ver con estas recomendaciones que tú dabas del uso, de las precauciones, los efectos que tienen, cómo entender esto a la luz de un proceso del adolescente, desarrollo de la identidad, obviamente. Y por ahí no sé si hay algún cruce o te gustaría comentar algo en relación al uso terapéutico, o cómo entender mejor esto, cómo está relacionado esto de la identidad digital con cuando esto está afectando, o no sé, por ahí. Bueno, yo creo que hay una primera cosa que me parece importante, digamos, es que cuando trabajas con adolescentes, ya sea que trabajes con ellos en modalidad individual o modalidad familiar, y si trabajas con ellos en modalidad familiar, muchas veces hacerlo en espacios como sesiones individuales, es importante explorar cuál es su identidad digital, ¿no? Me explico, es explorar qué tipo de plataformas usa, qué grupos de WhatsApp tiene, con quiénes tiene grupos de WhatsApp, si participa o no participa en los grupos de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, hay jóvenes que pueden tener como jóvenes que son más tímidas o tímidos y que tienen WhatsApp pero participan pasivamente, es decir, leen, ¿no? Y otros que participan más activamente, es decir, que escriben, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un joven que es más tímido, que le cuesta más insertar, por ejemplo, muchas veces yo trabajo con ellos que se atrevan a participar más activamente dentro del WhatsApp grupal, un WhatsApp de curso, un WhatsApp de amigos, como que no solamente lea y consuma, por decirlo así, sino que participe y que muchas veces pregunte,
¿no? Que sería lo mismo que el equivalente en el mundo digital a lo que tú podrías trabajar con un joven que tiene dificultades en habilidades sociales en sus interacciones reales, que decirle, atrévete a preguntar, atrévete a incluir. Por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo en la cosa más real, de las interacciones reales, cuando un joven entra a un grupo, es decir, bueno, ¿cuál es tu postura corporal en el grupo? Y si está el grupo en un círculo, ¿dónde te pones dentro del círculo? Entonces hay jóvenes que se ponen más atrás, es como que están pidiendo permiso a que les den espacio, ¿no? Versus el que se pone directamente, bueno, hay otro que se pone más adelante, que ya, pero el otro que está como en la línea, ¿no? Entonces, en el equivalente digital, esto es como, si estás en un WhatsApp y eres parte de un WhatsApp, no te quedes atrás. Tampoco te pongáis como florerito, digamos, sino que está en la línea, participa, pregunta y comenta, ¿no? Porque si no, lo que transmites es como que no te interesa. No transmites timidez o dificultad. Lo que transmites es no me interesa, ¿no? Y que tiene que ver con esto de si tú recibes aprobación o no recibes aprobación. O sea, si yo mando un mensaje, que me respondan, ¿no? Por ejemplo, ese es un tipo de cosas. Pero explorar el mundo digital es explorar qué tipos de juegos juegan, qué avatar tiene en los distintos juegos. Yo no soy un experto particular, o sea, de hecho, aunque pueda hablar de esto, conozco vicariamente los juegos, es decir, conozco los juegos a través de lo que los pacientes, los adolescentes o jóvenes, y mis hijos, que tengo hijos adolescentes, me cuentan de cómo se juegan estos juegos y qué es lo que hacen, más que yo estar jugando uno de estos juegos, digamos, ¿no? Quizá en algunos años más tenga tiempo para hacer eso, digamos, ¿no? Pero entonces conocer eso, porque si tú conoces, es como cuál es tu avatar, qué características tiene tu avatar, y por qué construiste ese avatar, y por qué te parecen importantes esos atributos en tu avatar, y qué tiene que ver eso con tu vida real, ¿no? Y ese es un mundo de conversaciones y de trabajo que te aporta mucho al tema de la identidad, de las características, de la autoimagen y la autoestima de un joven o una joven, ¿no? Entonces es meterse en eso. Hay otra versión que es mucho más sofisticada, que yo no la, que yo la considero como una posibilidad teórica, digamos, que es que yo decía que dentro del juego tú puedes tener un avatar con conductas prosociales o puedes tener un avatar con conductas antisociales. O sea, puedes tener un avatar que agrede a otro dependiendo del tipo de juego, pero también puedes tener un avatar que ayuda a otro, ¿no? Y eventualmente uno podría fomentar conductas prosociales y conductas de empatía si yo, por ejemplo, me construyera un avatar y entro a un juego y empiezo a participar en un mundo digital y tengo dentro de ese mundo virtual conductas prosociales y conductas colaborativas versus conductas competitivas y antisociales, ¿no? No sé qué implicancias podría tener eso, pero es una posibilidad, ¿no? Si hoy día yo puedo entrar a algunas plataformas, hasta que decíamos Sandbox, etcétera, y yo tengo un avatar y yo puedo ir y comprar una zapatilla Adidas X, porque hay algunas de estas marcas comerciales grandes que tienen sitios, tienen parcelas, se llaman, dentro de mundos digitales y comercializan objetos digitales para personajes digitales. Y tú gastas plata digital, ¿no? Plata digital que tiene correlatos muchas veces con plata real. O sea, tengo que gastar dinero real para comprar cierta cantidad. Todos los juegos te ofrecen eso. Podéis partir con un número determinado, así como partir, pero después, oiga, esto le cuesta $2.30. Ay, vamos gastando $2.30 para mejorar ciertas características, ¿no? Pero esa es una cosa que tú puedes, cómo puedes usar o incorporar todo esto del mundo digital y digital al mundo psicoterapéutico. Y como hoy día hay muchas veces, todavía se incorporaron lo que se llaman las sesiones online, a veces hay determinados juegos, particularmente con adolescentes más pequeños, que tú puedes jugar un juego online, ¿no? Y interactuar conversacionalmente mientras juegas. Y es como sería el equivalente a una terapia de juego en la consulta, una terapia de juego digital. Sí. Mira, hay varias preguntas en relación a, como decía, como al uso terapéutico, pero quizás la presentación, o sea, tendríamos que
o tendrías que preparar otra para responder a aquello, digamos, Ya. pensando en que pero quizás ahí precisar en el tema de cómo afecta esto en la identidad, para ver, porque la respuesta que yo entiendo que das podría ser recibida tanto como por los colegas clínicos, digamos, como por los padres, si es que hay, Sí. eh, pensando en cómo es que ese tipo de conversaciones podrían favorecer eh, ¿qué? Eh, Mm. no Sí, sé si te... como favorecer o sea, es una reflexión acerca de la identidad de ese joven o esa joven a propósito de cómo, esto que en una de las de transparencia decía que la identidad digital es un complemento de la identidad real. Ujú, ¿No? No es que necesariamente uno se disocie, independientemente que puede haber algunas personas que se disocien como dos identidades paralelas, digamos, ¿no? O disjuntas, digamos. Pero también es como yo tengo una identidad real en el mundo real y cómo incorporo elementos de la identidad digital a mi mundo real o cómo incorporo elementos de mi mundo real a la identidad digital. Esa interfase mm, yo creo que es importante de trabajar en el espacio terapéutico cuando estás trabajando con jóvenes y con adolescentes. Eh, Porque eso es parte es parte de la identidad de los jóvenes hoy día, ¿no? Eso en términos de, por ejemplo, los avatar y todo eso, pero también como de qué es lo que pasa, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, ¿no? Cómo vive un joven o una joven cuando no es, cuando si escribe, por ejemplo, si pienso en WhatsApp, cuando escribe algo y nadie le responde. ¿Qué le pasa? mm, ¿No? ¿Cómo reacciona digitalmente eh, a eso? Los adultos lo hacemos. O sea, por ejemplo, si yo mando un WhatsApp a un grupo y nadie dice nada, bueno, me siento mal, pero voy a probablemente mandar dos grillos. O sea, como cri cri, que es una manera de decir, hey, pesquen, ¿no? Contesten, ¿no? mm, Esas son prácticas que pues. O si, por ejemplo, muchas veces yo le pido a los adolescentes que me muestren sus celulares. Muéstrame una conversación, a ver cómo fue eso y miramos la conversación en WhatsApp. O muéstrame tu Instagram, qué es lo que estás mirando o qué has subido al Instagram, ¿no? La mayoría de las veces en el espacio terapéutico, eso muchas veces sí los papás presentes como en sesiones individuales, los adolescentes muestran, ¿no? O a veces dicen, no, es que no le quiero mostrar. Y cuando dice, bueno, si no le quiero mostrar, la pregunta es, ¿qué es lo que no me quiere mostrar? ¿Qué es lo que no quiere que yo vea? Y entonces tendremos una conversación acerca de qué es lo que no quiere mostrar y qué es lo que no quiere conversar y por qué no lo quiere mostrar, qué visión, qué juicio moral o relacional está haciendo respecto de que no, esto no es adecuado que yo lo muestre. ¿Estamos? Todas mm. esas posibilidades son relevantes dentro de lo que es ¿cómo se llama? El trabajo terapéutico y cómo traigo las redes sociales al espacio terapéutico con ese joven o esa joven. Ujú. Oye, y alguna, entiendo, ¿ah? Estaba pensando eso en el entendido que es el trabajo directo con el joven, o Joven. cómo es que tú estás entendiendo el que esta preocupación de los papás, eh, qué hacer con esto, con esta captura y que puede terminar siendo una adicción, como coloquialmente hablando, esto de estar tantas horas en la pantalla y todo eso. Entonces Pantalla. tú haces una descripción de cómo entrar y cómo entrar o qué indagar y das pistas en eso que han sido Mm, útiles. Pero estaba mm. pensando en los, si alguna recomendación para el trabajo con los padres. Mira, ¿Ah? ahí es súper A los colegas importante respecto de los padres, de para que los papás. entiendan qué, para que se lleven qué, digamos. ¿Mm? ¿Qué es súper importante la edad, ¿no? La edad de ese joven o esa joven, ¿no? La adolescencia temprana, o sea, yo diría hasta los 13, 14, hasta los 13. Por ejemplo, hay preguntas que decían, ¿a qué edad es conveniente que un joven tenga un celular, un teléfono inteligente? Diré que ahí hay diferencia idiosincrática, pero en la práctica a mí lo que me ha tocado ver es que alrededor de los 13 años ya es casi imposible que tu hijo no tenga un celular inteligente, porque todos sus compañeros lo tienen, Mm. ¿no? Entonces, cuando no tiene, cuando ese joven a los 13 años
no tiene un celular inteligente, significa que no tiene WhatsApp, que no tiene Instagram, que no tiene un montón de plataformas, y eso lo margina de la participación con sus pares en el mundo digital y virtual, digamos, en el mundo digital. Y eso hoy día es una exclusión, ¿no? Mm. Entonces yo diría que algunas veces tú vas a encontrar niños antes, o sea, por ejemplo, yo no he tenido, digamos, o sea, sí lo he tenido, pacientes que a los 9 años ya un chico tiene un celular, ¿no? Propio, Y de menos edad también. y de menos edad también, digamos. Pero como paciente, yo no veo muchos niños chicos, pero en el contexto de Claro. terapia familiar o una excepción, un chico de 9 años con celular, ¿no? Y que claramente a esa edad la posibilidad de desarrollar como conducta adictiva es mucho mayor que si esa interacción con el aparato es mucho más tarde. Pero ya después de los 13 años, o sea, como que a los 13 años, los jóvenes van a empezar como sistemáticamente a presionar como con el celular. Porque necesitan, primero que nada, porque hay muchas cosas que empiezan a hacer a medida que se acercan a la educación media. Por ejemplo, mucho trabajo de grupo que se hace con plataformas, que me coordino por WhatsApp, o me coordino, o hay mucha información, por ejemplo, que las universidades y los colegios ya mandan por Instagram, ¿no? Y que si tú no tienes Instagram, te quedas fuera, ¿no? O sea, no recibes esa información. Entonces yo diría que a partir de los 13 años, típicamente ya casi todo el mundo los jóvenes tienen celulares, ¿no? Pero uno tiene que poner cuánto tiempo, digamos. Las recomendaciones en general, yo diría, para los adolescentes en ese rango, es no más de 2 horas diarias. Ese es el límite superior, ¿no? No más de 2 horas diarias. Con la siguiente salvedad: 2 horas en uso recreativo u ocioso de celular, no en uso productivo, porque si tú le decís 2 horas al día, hay montones de cosas que los chicos hacen para trabajar en el celular, uno mismo, digamos. De repente dice, esta información va y se mete a Google, o hoy día ChatGPT, y pum, vamos trabajando, lo usas con fines productivos. Pero 2 horas con fines de diversión o recreativo como límite máximo, ¿no? Y eso los tienen que controlar los padres, ¿no? A partir de los 15 y 16 años se hace casi insostenible ese límite, ¿ya? O sea, en la práctica, a partir de los 15 y 16 años, si tú le dices, porque además los papás le dicen 2 horas, entonces a las 8, por ejemplo, yo lo he visto, no, a las 8 se apaga el celular. Y los jóvenes te van a decir, pero si a las 8 recién se conectan mis amigos, Claro. ¿no? Entonces, como no me sirve tener el celular con jugarlo de 6 a 8. No hay nadie en las cuestiones. Tengo que usarlo de 8 a 10. Entonces, uno tiene que ayudar a los papás como a regular en conversaciones e ir progresivamente, ir estableciendo límites, digamos. Y una de las cosas que yo recomiendo, fomento, por ejemplo, no es que tú le revises el celular ocultamente a tu hijo, pero que sí lo converses, en el sentido de muéstrame, ¿no? Los chicos tienen, ¿cómo se llama? Clave, o sea, como por ejemplo, mi hijo, el menor de mi hijo, tiene 18 años, yo no puedo entrar a su celular, él me lo tiene que abrir. No tengo idea cuál es su clave, ¿entendés? Pero él lo puede abrir. Y digo, oye, muéstrame esto, y él abre el celular y me muestra cosas. No me mostrará todo, tampoco empiezo a mirar, oye, tu Instagram, no. Tiene que ver también con, es como cuál es la relación que tú tienes con tu hijo o tu hija en el mundo total. Cuando tú tienes, porque muchas veces hay papás que espían, hackean los celulares de los hijos, y el hackear celular de los hijos tiene que ver con que hay sospecha de algo complejo, digamos. Cuando tienes sospecha de algo, los papás van a hackear el celular de los hijos. O sea, yo no sé cómo se hace, pero hay gente que se dedica a prestar, comillas, ese tipo de servicios. Y donde muchas veces papás se encuentran o descubren cosas, bueno, no solamente sea en los términos de las relaciones padre-hijo, también dentro de las relaciones de pareja, la gente a veces le hackea el celular a la pareja y descubre cosas. Sí es. Oye, me gustaría preguntarte más, pero en virtud del tiempo, creo que tenemos que dejarlo hasta acá. ¿Ah? Vale. Así que
Me parece súper interesante el tema, te agradezco la, la exposición, digamos, la claridad en la exposición, así que, bueno, va a quedar grabado en el canal de YouTube, así que también Mm. se podrá revisar ese material próximamente. Eduardo, ha sido un gusto nuevamente que hayas presentado. Para nosotros como instituto también es re importante tener estas actividades. Eh, Queda otro conversatorio, los conversatorios se están haciendo ya hace algunos años desde la pandemia, se ha hecho una vez al mes y todavía queda uno último, así que los dejo invitados. Tiene que ver con el tema de terapia de pareja específicamente, así que ya podrán ver detalles en las plataformas, en las redes, en nuestros canales, digamos. Así que eso, y también meterse a otras actividades que eh, est- están por venir, digamos, algunos seminarios o formaciones para el próximo año. Así que muchas gracias a todos. Nos estamos viendo y que tengan muy buena noche. Muchas gracias.